Shalom, hermanos. Shalom, amigos a las naciones, hermanos a las naciones, hermanas a las naciones. Estaremos llevando un tema aquí en los fundamentos de la Torá. Un tema muy importante. Un tema de aliento de vida. Baruch atay abuelo geno meleja olana, asher kidishano begotabe sibano, la axobe dibrei Torá. En el Shenga donde nuestra doña Yeshua Hamashia. Amén. Bendito es usted, oh Yahweh, Elohim nuestro, soberano del universo, que nos ha santificado con sus preceptos y nos ordenó ocuparnos en las palabras de su Torah. En el nombre de nuestro don Yeshua Hamashiach en Israel. Amén y amén. Con ustedes, mis hermanos, el Morello Hanan Gutiérrez de Portland, Oregon, de la comunidad de Beit Torah. Mi número de teléfono para el WhatsApp 503-756-4900. A Vino Malqueno le damos toda rabá en este momento, abacados, porque usted es bueno y porque para siempre es su favor, Vino Malqueno. Bendiga usted a todos los hermanos y hermanas, Vino Malqueno, que están sufriendo esta enfermedad del desánimo, Vino Malqueno, el desaliento, el de ganas de no hacer nada, el de la emuná que se les ha muerto, Vino Malqueno. Abacados, esta frialdad, Vino Malqueno de Ruach, Vino Malqueno, ayúdenos, Abacados, a que estemos activados y que nuestras lámparas tengan bastante aceite y que seamos una menoraj en las naciones, que seamos una luz a las naciones. Vino Malqueno, permita usted, Abacados, que nos restauremos todos los días, Vino Malqueno. A usted le agradecemos porque usted es bueno y porque para siempre es su favor y porque solamente usted tiene las palabras de vida eterna. Le agradecemos en ese nombre precioso que es sobre todo nombre nuestro don Yeshua Hamashiach de Israel. Amén. Amén. ¿Qué nos dice la Tanaj, la Biblia, sobre el desánimo, mis hermanos? El desánimo. El desánimo es un sentimiento que nos paraliza por completo. Es la pérdida de todas nuestras facultades emocionales y espirituales y hasta físicas. La mente sufre un bloqueo que impide que actuemos según los principios que Yahweh Baruch Hashem ha establecido para Israel, su pueblo. El desaliento también es una de las estrategias más peligrosas del enemigo. No olvidemos que el Tanaj, la Biblia, dice que el Satán anda como león rugiente buscando a quien devorar. Así que él lo que anda buscando, mis hermanos y hermanas, es que esté una puerta abierta para él entrar y hacer un caos en nuestras vidas. En primera de Kefa, primera de Pedro 5:8 dice, permanezcan sobrios, ahí está, sobrios. Permanezcan alerta, ahí está, alerta. El enemigo de ustedes, Hasatán, acecha como león rugiente buscando a quien devorar. El enemigo, mis hermanos, no es león rugiente, sino que anda como, sí, pero tenemos las armas, sí, como está en Efesios 4:11 y Efesios 6:11. En Santiago 4:7. Así que estemos siempre alertas y él huirá como león rugiente. El león de la tribu de Yahudá es Yahshua, nuestro Melech. El enemigo Hasatán copia, pero no lo es. Es el padre de la copia y de la mentira. Miren qué copia más absurda ha sacado Israel y su Torá. La Iglesia Católica, por ejemplo, diseñada especialmente para los que nunca estudiaron la Escritura ni nunca la estudiarán. Pero Hasatán sabía esto, que pocos habrían de ser los obedientes en ir a nuestro Melech HaMashiach y a su Torá.
Y de hecho la puerta es estrecha, y el remanente salvo es pequeño. Procuremos que seamos de ese remanente usted y yo. Después se hizo una copia más aceptable aparentemente, pero una copia igual, la iglesia cristiana. Salgamos de ahí, pueblo. En Efesios 6:11 dice, usen toda la coraza y las armas que Yahweh provee para que puedan permanecer firmes frente a las tácticas de sección de Hasatán. En Efesios 6:12 dice, pues no estamos peleando contra seres humanos, sino en contra de los gobernadores, autoridades y poderes cósmicos que gobiernan las tinieblas, contra las fuerzas espirituales de maldad en dominios celestiales. En Santiago 4:7 dice, y por lo tanto sométanse a Yahweh, además adopten una decisión en contra de Hasatán, y él huirá de ustedes. Entonces tenemos que activarnos, mis hermanos, provocar la activación en los Shamaim para que esta carne se sujete. Si nos sometemos a la Yahweh, Baruch Hashem, ciertamente Hasatán huirá. La escritura no habla en vano, mis hermanos. En Apocalipsis capítulo 12, verso 9 al 11, dice, el gran dragón fue lanzado fuera, aquella serpiente antigua, también conocido por el diablo, y Hasatán, el engañador del mundo entero. Él fue arrojado a tierra, sus malachim fueron arrojados con él. Y en el 12:10 dice, entonces oí una gran voz en el cielo diciendo, ahora ha llegado la victoria de Yahweh, Baruch Hashem, el poder y el reino y la autoridad de su Mashiach. Porque el acusador de nuestros hermanos, quien los acusa día y noche delante de Yahweh, ha sido echado fuera. En el 12:11 dice, ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y por el mensaje de sus testimonios, hasta cuando enfrentaban la muerte, no se aferraron a la vida. Aleluya. Mis hermanos, jamás nadie podrá decir que nunca en la vida se ha desencantado, que nunca se ha sentido triste o que nunca se ha sentido desanimado. Todos hemos pasado alguna vez. Es más, ¿sabía usted que el mismo Yahshua, nuestro Melech, fue tentado con el desánimo? Sí, mire, en Matillahu capítulo 26, verso 38. Mire lo que dice. Y les dijo, mi corazón está tan lleno de tristeza que me siento morir. Quédense aquí y permanezcan despiertos conmigo. Está más claro, mis hermanos, que todos en algún momento de nuestra vida nos hemos desanimado, pero entiendo que como seres humanos es normal que este sentimiento llegue a nosotros. El punto clave de esta, es que muchos nos hacemos poseedores de un desánimo continuo. Por ejemplo, causas. Hay varios motivos por los cuales una persona puede desanimarse. El afán. En ocasiones nos envolvemos tanto en los negocios de la vida y la falta de descanso va produciendo en nosotros un desgaste, el cual afecta nuestras vidas en todas las áreas. Nuestro Melech HaMashiach Yahshua dijo, no os afanéis por vuestra vida, que comeréis, ni el cuerpo que vestiréis. En Lucas capítulo 12, verso 22 dice, a sus talmidín Yahshua dijo, por esto les digo, no se preocupen acerca de sus vidas, qué comerán o qué beberán, ni por el cuerpo que vestirán. Y el Rashaul y Pablo añade, por nada estéis afanosos.
En Filipenses capítulo 4, verso 6 dice: no se preocupen por nada, por el contrario, hagan rogativas a Yahweh mediante oración, ahí está, mediante oración y petición con acción de toda, con acción de gracias. El afán, mis hermanos, hace que nuestra mente se desenfoque de lo que verdaderamente tiene importancia. Y eso hace que nuestra relación con Yahweh, Baruch Hashem, mengue. Y al darnos cuenta de que nos hemos desfocado, comenzamos a tener la sensación de no poder agradar a Yahweh, Baruch Hashem. La sensación, mis hermanos, de no poder agradar a Yahweh, esta es una trágica consecuencia de la emuná, de la fe basada en obras. Por creer que el favor del Adón está ligado a nuestras buenas acciones. Qué equivocación tan grande. La Javá de nuestro Padre Celestial depende de una emunaj, ¿sí? Creer, confiar y obedecer. Y de nuestras obras, un área de obediencia a sus mandamientos. En ocasiones, mis hermanos, el no poder sobrepasar la debilidad hace que nos sintamos desalentados, desanimados. El problema, mis hermanos, de esto es que nosotros queremos cambiar la parte débil que hay en nosotros a nuestra manera, no entendiendo que es el Adón Yahweh, Baruch Hashem, que se encarga de trabajar en nuestras debilidades. Mire lo que dice 2 de Corintios capítulo 12 del 8 al 10. Dice, 3 veces he rogado al Adón, fíjese, 3 veces he rogado al Adón que quite esta cosa de mí. El 12:19 de 2 de Corintios dice, pero me ha dicho, mi favor es suficiente para ti, porque mi poder llega a la perfección en la debilidad. ¿Se da cuenta? Cuando uno está débil, cuando esta carne es sometida, ahí es cuando viene el verdadero poder. Sigue diciendo el texto, por lo tanto, estoy muy feliz de jactarme de mis debilidades, para que el poder de Mashiach descanse sobre mí. Aleluya. Eso debe de decir usted y yo. Debemos de decirlo. 2 de Corintios capítulo 12 verso 10 dice, sí, estoy muy complacido con debilidades, insultos, ahí está, mire, debilidades, insultos, estrecheces, persecuciones y dificultades soportadas por Ahabá al Mashiach, por amor a Mashiach, porque es cuando soy débil, entonces es que soy fuerte. Aleluya. También el fracaso, mis hermanos, es un elemento que puede llevarnos al desánimo, el fracaso, en cuestión de segundos. La mayoría de las veces, mis hermanos, sucede que creamos un plan o un proyecto muy aéreo, en otras palabras, algo que sabemos que no lo vamos a alcanzar. Y vemos como resultado también que el incumplimiento del objetivo nos lleva a desanimarnos. Y en algunos casos, mis hermanos, nos da hasta miedo volver a emprender algo. Hay otras causas más sencillas como enfermedades, por ejemplo, enemistades, desilusiones, desilusiones con líderes o con un familiar, comentarios malsanos que hacen otras personas, tales como chismes y descalificaciones, etcétera. Pero mirando este tema, mis hermanos, desde un punto espiritual, el desánimo comienza cuando soltamos nuestra armadura espiritual, de la cual habla el libro de Efesios en el capítulo 6, verso 12. Pero me quiero enfocar en 3 partes fundamentales de esta armadura, que es la espada, el casco y el escudo. Fíjese muy bien. ¿Dónde está el casco? Está en el medio. Es el cerebro. La espada, ¿sí?
Tiene que ser el Ruach HaKodesh dándole vida a lo que usted quiera que le da vida. Consecuencias leves, nos volvemos odiosos, críticos, todo lo vemos mal y sin sentido. No nos importa nuestro prójimo, nos aislamos, nos dejamos de congregar. Temas graves, nos alejamos por completo de Yahweh. Eso sí es grave. Incurrir en prácticas dañinas, etcétera, etcétera. ¿Cómo afrontar el desánimo, mis hermanos? Yahweh es el único que nos puede ayudar a salir del desánimo, ya que por nuestras capacidades es muy difícil lograrlo, mis hermanos. Entendemos que como dice la cita donde leímos en Isaías 40:30, mire lo que dice, Yesayahu 40, verso 30 dice, los hombres jóvenes se cansan y se fatigan, aún los más capaces pueden tropezar y caer. Así que todos podemos tropezar y caer. Yahweh, mis hermanos, es el único que da la fuerza. La Tanaj, la Biblia, dice que todo lo que pidiéramos en oración al Padre, Él nos lo dará. Miren lo que dice en Yohanan capítulo 14, verso 13. Dice, de hecho, todo lo que pidan en mi nombre, yo lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. En Yohanan 14, 14 dice, si ustedes piden algo en mi nombre, yo lo haré. Todas las oraciones tienen que estar selladas con el nombre de nuestro don Yeshua HaMashiach, mis hermanos. Él es la llave. Pero hay más requisitos para pedir. Matillahu capítulo 7, verso 7 dice, permaneced pidiendo y te será dado. ¿Qué está diciendo? Que permanezcamos pidiendo. No quiere decir pide una vez y ya, no. Permanezcamos pidiendo y te será dado. Sigue buscando, mire, ahí dice sigue buscando. No dice busca y ya, no. Sigue buscando y encontrarás. Sigue llamando y la puerta se abrirá para ti. ¿Se da cuenta? Es frecuentemente. Aquí el te será dado es Israel con Mashiach y obediente a la Torá. La oración del pagano ya lo he explicado anteriormente. Mire lo que dice en Matillahu capítulo 21 verso 22. Dice, en otras palabras, ustedes recibirán todo lo que pidan en oración. No importa lo que sea, siempre que tengan confianza. Y la verdadera confianza es creer, confiar y obedecer. ¿Sí? Por eso dice Matillahu, y es una promesa, Mateo 21, 22. En otras palabras, ustedes recibirán todo lo que pidan en oración. No importa lo que sea, siempre que tengan confianza. La pregunta es, ¿tenemos confianza, mis hermanos? Si no la tenemos, tenemos que buscarla. Es importante para tener éxito en todo lo que emprendamos. No se puede sacar un verso de contexto. Hay otros requisitos para obtener algo en oración, mis hermanos. Por ejemplo, Marcos 11:24, que dice, por lo tanto les digo, lo que sea que pidan en oración, confíen que lo están recibiendo y será de ustedes. Aleluya. En Lucas 11:9 dice, además, yo mismo les digo a ustedes, permanezcan pidiendo. Ahí está, miren, permanecer pidiendo. Y se les dará, permanezcan buscando y encontrarán. Permanezcan llamando y se les abrirá. Aleluya. No es solamente una vez, mis hermanos, es frecuentemente. En Efesios capítulo 3, verso 20 dice, ahora Él, por su poder obrando en nosotros, puede hacer mucho más, abundantemente de lo que podamos pedir o imaginar. ¿Se da cuenta? Hasta más allá de la imaginación.
Santiago capítulo 1, verso 5 dice, ahora si alguno está falto de sabiduría, pida a Yahweh, Él le da a todos los hombres generosamente y sin reproche, y le será dada. Originalmente, mis hermanos, comportarse en una manera juvenil e inmadura, la palabra describe a los jovencitos que se hacen burla, se fastidian y se insultan entre ellos mismos. Después la palabra llegó a significar mofa, ridículo, regaño, ofensa y el uso enojoso y sarcástico de las palabras. Todo lo que uno pide a Papá Yahweh, Baruch Hashem, tiene que estar acompañado por ciertos requisitos. Uno es obediencia. Esta obediencia, mis hermanos, te lleva a estudiar y obteniendo un conocimiento y sabiduría. Recuerden que este ajabá es recíproco. Él me da, yo le doy. En Santiago capítulo 5, verso 16 dice, por lo tanto, abiertamente reconozcan sus pecados el uno al otro. Debemos de confesarlos, mis hermanos. Y oren el uno por el otro, para que sean sanados. La oración de una persona La oración de una persona justificada es poderosa y efectiva. ¿Se da cuenta? Debemos de andar en Kedushá. Primera de Yohanan, capítulo 3, verso 22, dice, entonces cualquier cosa que pidamos, recibimos de Él, porque estamos obedeciendo sus mandamientos. Ahí está, es uno de los requisitos. Y haciendo las cosas que le complacen. Este es otro requisito, mis hermanos, para obtener lo que se pide en oración, es la obediencia. En Proverbios 28:9 dice, si una persona vuelve su oído para no escuchar la Torá, hasta su oración es abominación. Entonces, mis hermanos, tengamos la certeza de que nuestra oración no está siendo una abominación para Papá Yahweh. Puesto que la iglesia ha desechado la Torá, mis hermanos, sus oraciones las escuchan los demonios, pero no Papá Yahweh. En Primera de Yohanan 5:14 dice, esta es la confianza que tenemos en su presencia. Si pedimos cualquier cosa que está de acuerdo con su voluntad, Él nos escucha. Él nos oye. Otro requisito, mis hermanos, para pedir en oración que esté en la voluntad de Yahweh, lo que estamos pidiendo. En este caso, mis hermanos, no es la excepción. Lo primero que debemos de hacer es reconocer nuestra condición, porque nadie que reconoce que está mal puede procurar un cambio. Tenemos que reconocer nuestra situación, nuestra ruina. ¿Qué personaje del Tanaj de la Biblia tuvo depresión, mis hermanos? Uno de ellos fue Yermiyahu. Se le conoce como el profeta llorón. Esto se debe a que solía llorar y sus discursos eran tristes. Yahweh le había encomendado llevar su mensaje a la gente, pero nadie le hacía caso. Él vivía solo y se entiende que no tenía familia. Además era pobre y rechazado por los demás. Si bien es un ejemplo de emunaj, de fe, de fortaleza. También tuvo momentos de angustia, al igual que Job. Maldijo el día de su nacimiento y se preguntaba la razón de su existencia en Jeremías, capítulo 20, verso 14 al 18. Miren lo que dice en Jeremías 20, 14 al 18. Dice, una maldición al día que nací, el día que mi madre me dio a luz, que no sea bendecido. En el 20:15 dice, una maldición al hombre, que trajo la noticia a mi padre, un hijo te ha nacido. En el 20:16 dice que ese
hombre sea como las ciudades que Yahweh derribó sin misericordia. Que él oiga los gritos de alarma en la mañana y el sonido de la batalla al mediodía. En el 20:17 dice, porque Elohim no me llevó a la muerte en el vientre, y dejó que mi madre fuera mi sepultura, su vientre para siempre lleno de conmigo. En el 20:18 hace otra pregunta, ¿por qué tuve que salir del vientre solo para ver aflicción y dolor y terminar mis días en vergüenza? En este texto, mis hermanos, y último lamento de Yirmiyahu, expresa profunda angustia en medio de la persecución y casi llega a pecar debido al lenguaje que usa para dirigirse a Yahweh. El oficio de profeta, mis hermanos, no le ha ganado a Yirmiyah nada sino abuso y burlas, puro abuso y burlas. Y a pesar de su deseo de dejar de proclamar el mensaje de Yahweh, no puede detenerse el lamento. Termina con una nota positiva de confianza y alabanza en el verso 13. Pero de las alturas de la alabanza, Yirmiyahu cae a las profundidades de la desesperación en el 14 al 18. Atrapado entre el llamado divino del cual no puede desprenderse y el rechazo y la persecución de su pueblo y la traición de sus amigos. Maldice el día en que nació. La agonía de su ruaj no tiene límites y la palabra que utiliza son sublimes. Otro personaje también del Tanaj que sufrió de depresión, pero llegó a suicidarse fue Judas, ¿se acuerdan? El Judas Iscariote. En Matías capítulo 27, verso 3 al 5 dice, cuando Yahudá, quien le había traicionado, vio que Yeshua era condenado, se llenó de remordimiento y devolvió las 30 monedas de plata a los principales Coanín y a los ancianos, diciendo, he pecado en traicionar a un hombre inocente y entregarlo a la muerte. Ellos respondieron, ¿y eso qué nos importa a nosotros? Ese es tu problema. En el 27:5 dice, arrojando las monedas de plata en el lugar Kadosh, se fue y se ahorcó. Dice que su remordimiento fue tal que no pudo lidiar más con su dolor y terminó con su vida. Cada caso, mis hermanos, de depresión que vemos en el Tanaj, en la Biblia, nos enseña que este mal, que de afectar a cualquiera, pero también nos recuerda que para él que pide ayuda, siempre hay esperanza. Siempre está Mashiach presto. ¿Recuerdan también cuando Elías estaba deprimido? En algunos casos la depresión, mis hermanos, se produce por ciertos impactos repetitivos. En el transcurso de la vida, ya sea por estrés constante, pérdidas, sentirse indispuesto por un largo tiempo, entre otros. Todos los personajes del Tanaj, de la Biblia, son interesantes, pero lo que me impacta de la historia de Eliyahu es que era un hombre que confiaba plenamente en Yahweh. Sin embargo, mis hermanos, en un tiempo de su historia, la confusión y el miedo se apoderaron de él también. Para empezar, el nombre de Elías significa mi Elohim es el Adón. La primera vez que nos encontramos con él es en Primera de Reyes 17:1. Pues de repente aparece a desafiar al rey quien gobernó el reino del norte desde el año 874 hasta el 853 antes de la era común. Eliyahu predice una sequía en Primera de Reyes 17:1. Dice, Elías, mi Elohim es Yahweh, el profeta Tisbi, un habitante de Gilea, dijo a Ahab,
Como Yahweh Elohim de Israel vive, delante del cual yo estoy, no habrá lluvia ni rocío en los años por venir, excepto por la palabra de mi boca. Mire, mis hermanos, Elías profetizó una sequía que iba a ocurrir en la tierra por culpa de la maldad, pues los israelitas atravesaban una temporada en la que se estaban cometiendo múltiples pecados. No obstante, él estaba a salvo, porque Yahweh le alimentaba y le daba de beber. Así es Yahweh, con su ajabá y su infinita misericordia, para con nosotros nunca se agota. Él era la revolución, sabía que el rey Acab estaba adorando a un dios que no existía, llamado Baal. Más tarde lo vemos cara a cara con los profetas falsos que oraban todo el día para que su Dios enviara fuego del cielo, pero eso nunca pasó. Elías construyó su altar de piedras, hizo una zanja alrededor, puso el sacrificio sobre la leña y pidió que se derramara agua sobre el sacrificio 3 veces. Entonces hizo una oración y Yahweh envió un fuego consumidor delante de los espectadores, que estoy seguro que quedaron en shock al ver que el Todopoderoso, nuestro Adón Yahweh, el Elohim de Elías, era real. Así pues, él y el pueblo, ¿sí?, matan a los profetas de Baal, y después de esta gran victoria cae nuevamente lluvia sobre la tierra. Podríamos decir que Elías estaría demasiado feliz y contento, pero no fue así. Él tuvo miedo y se deprimió. Él había sido usado por Yahweh, Baruch Hashem, para cumplir uno de los milagros más impresionantes de este tiempo. Sin embargo, mis hermanos, sintió miedo porque Jezabel, la esposa del rey, juró matarlo. Era tanta la confusión de Eliyahu que escapó al desierto y oró a Yahweh que le quitara la vida, pero lo que hizo Yahweh fue enviar a un malaj, a un ángel, para que éste le diera de comer, de beber y pudiera descansar. Eliyahu estaba en un punto que sentía lástima de sí mismo. Me puedo imaginar en la cueva llorando mucho, con mucho sentimiento, que la vida no tenía sentido. Eso nos ha pasado a nosotros. ¿Usted no se ha sentido así? A todos nos pasa alguna vez. Las señales de depresión eran bastante obvias. Se aisló a un lugar apartado, no tenía energías, dormía mucho, no tenía ánimo, estaba en un desánimo. No tenía interés y le pedía a Yahweh que le quitara la vida. Sin embargo, mis hermanos, aunque Elías creía que ese era su final, este no era el propósito de Papá Yahweh, Baruch Hashem, para él. Después de un tiempo, él vence la depresión. Después de un tiempo, mire. Porque el mismo Yahweh, Baruch Hashem, lo alimentaba, saciaba su sed, lo dejaba descansar, hablaba con él y lo escuchaba atentamente. El Adón Yahweh, Baruch Hashem, le ordenó a Eliyahu caminar 40 días y 40 noches. Él tenía algo especial y era siempre obediente a los mandatos de Yahweh. Siempre obediente a los mandatos de Yahweh. Elías disfrutó tanto de la compañía de Papá Yahweh, Baruch Hashem, que en la historia nos relata que Yahweh no estaba en el viento, ni en el terremoto, ni en el fuego, sino en el silbido apacible y delicado, donde se posaba su presencia. Como sucedió con Elías, muchas veces podemos sentirnos confundidos, mis hermanos, y demasiado
desanimados. Pero esta historia nos muestra que Yahweh Baruch Hashem se relaciona íntimamente y personalmente con nosotros. Él supe nuestras necesidades, mis hermanos, nuestras necesidades físicas. Él nos anima, Él nos aconseja, Él nos instruye en cómo actuar y nos asegura que no estamos solos. El obedecer y el escuchar la voz de Yahweh Baruch Hashem trae aliento, trae shalom, trae triunfo, trae recompensa. Eliyahu era humano, igual que usted y que yo, y luchó con debilidades que, como todo ser humano, tenemos. Sin embargo, mis hermanos, fue usado poderosamente por Yahweh, Baruch Hashem. Yahweh Baruch Hashem le dio la fuerza para poder seguir caminando, y esa misma fuerza que levantó a Elías nos puede levantar a ti y a mí. ¿Qué es lo que le pasó a Job? Job era un buen hombre que amaba a Yahweh y guardaba sus mandamientos. Él y su esposa tenían 10 hijos. Ahí están las 10 tribus perdidas, mire. Y tenía muchos rebaños de animales y una gran riqueza. Yahweh permitió que se pusiera a prueba la fe, la emuná de Job. Job experimentó cosas difíciles. En Job capítulo 1, versos 6 al 12, donde Hasatán autorizado a poner a prueba a Job, mire lo que dice en el verso 1 en adelante. Sucedió un día que los hijos de Elohim vinieron a servir a Yahweh y entre ellos vino el adversario. En hebreo es Hasatán. Hasatán en el Strong 7854 es un oponente o el oponente, el que odia, el acusador, el adversario, el enemigo, aquel que resiste o obstruye y limita todo lo bueno. Viene de un verbo que significa oponerse o resistir como sustantivo. Puede describir a cualquier oponente. En 2 de Samuel 19, 21 y 22. Pero cuando la forma Hasatán, el adversario, aparece y se traduce usualmente Satanás, no a título de nombre, sino como una acertada descripción de su carácter de odioso enemigo, ya que Hasatán es el odiador, el que se opone a Yahweh. ¿Qué es amor, mis hermanos? Amor en Juan, en Yohanan, capítulo 3, verso 10 al 15, y primera de Juan 4, verso 7 al 8. La humanidad no fue testigo del principio de Hasatán, pero por designio divino lo será de su final. Un final de eterno tormento y humillación, como está en Isaías capítulo 14, verso 12 al 20. Y también en Ezequiel capítulo 28, verso 16 al 19. También en Revelaciones, Apocalipsis capítulo 20, verso 10. La escritura habla de otros concilios celestiales, mis hermanos, en donde los malajim planean sus actividades en la tierra y donde se requiere que los malajim den cuenta de sus acciones. Por ejemplo, en Primera de Reyes, capítulo 22, verso 19 al 23. Debido a que Yahweh Baruch Hashem es el creador de todos los malajim, tanto de los kadoshim como de los caídos o demonios, tienen el poder y la autoridad total sobre ellos. Y nada pueden ellos hacer sin la aprobación de Papá Yahweh Baruch Hashem. ¿Sí?
Si nosotros les abrimos la puerta, el único que va a decidir allí si viene y nos hacen un caos va a ser papá Yahweh. En Job 1:7 dice, Yahweh preguntó al adversario, ¿de dónde vienes? El adversario respondió a Yahweh, de recorrer la tierra, errando aquí y allá. El adversario es el significado de Hasatán, mis hermanos, y no es un nombre propio. Cuando la iglesia lo escribe siempre con mayúscula, lo están engrandeciendo y dándole preeminencia. Era originalmente un malaj de Yahweh. Sin embargo, mis hermanos, su propia soberbia lo corrompió. Ha sido perverso de su rebelión en contra de Yahweh. Primera de Yohanan 3:8. A Hasatán considera a Yahweh como su enemigo. Trata de obstaculizar la obra de Yahweh en la gente, pero está limitado por el poder de Yahweh, Baruch Hashem, y solo puede hacer lo que le es permitido, como está en Lucas capítulo 22, verso 31 al 32. También en Lucas capítulo 22:1. En el capítulo 22 ahí puede encontrar también en Primera de Pedro. A Hasatán se le llama el acusador porque busca activamente a las personas para atacarlas con la tentación. En Primera de Pedro, capítulo 5, verso 8 al 9. Y porque quiere hacer que la gente odie a Yahweh. Esto lo lleva a cabo por medio de mentiras y engaños, como está en Génesis, capítulo 3, verso 1 al 6. Job, un hombre justo e irreprochable que había sido grandemente bendecido, era el blanco perfecto para Hasatán. Job 1:8 dice, Yahweh le preguntó al adversario, ¿vistes a mi siervo Job, que no hay nadie como él en la tierra, un hombre veraz, sin culpa, y recto, y piadoso, que teme a Elohim y evita el mal? El adversario le respondió a Yahweh, es por nada que Job teme a Elohim. Es por nada que Job teme a Elohim, le hizo una pregunta. En el 1:10 dice, tú has puesto un vallado protector alrededor de él, su casa y todo lo que él posee. Tú has prosperado su trabajo y su ganado está esparcido por toda la tierra. En Job 1:11 dice, pero si tú extiendes tu mano y tocas cualquier cosa que tienes, sin duda él te maldecirá delante de tu rostro. Aquí, mis hermanos, el adversario estaba en la presencia de Yahweh. Y en esa presencia mintió porque nadie puede verlo cara a cara y vivir. Solo podemos ver a Abba Yahweh por medio de su hijo Yeshua. Para que vayamos dando una idea. Para que tengamos cuidado de lo que hablamos. En Job 1:12, Yahweh dijo al adversario, mira, todo lo que él tiene está en tus manos, excepto que tú no pondrás un dedo sobre esta persona. Entonces el adversario salió de la presencia de Yahweh. Esta conversación entre Yahweh y Hasatán, mis hermanos, nos enseña un hecho importante acerca de Yahweh. Él está absolutamente consciente de cada uno de los intentos de Hasatán para hacernos sufrir y provocar que pequemos. Aun cuando Yahweh nos permita sufrir por alguna razón, más allá de nuestro entendimiento, es Gansú a la Tobá, todo es para bien. Si somos obedientes, la protección contra los demonios y potestades están en Efesios capítulo 6, ¿sí?
Estudiemos y guardemos Torah y Él se alejará de nosotros. ¿Quién fue el hombre con más emuná en la Tanaj, en la Biblia? El ejemplo de los Kadoshim, la historia de Abraham Avinu, el padre del emunaj. ¿Conocen la historia de Abraham, patriarca de Israel? La tradición cuenta que Abraham vivía en Ur de los Kasdim, antigua Mesopotamia, actualmente Irak. Cuando Yahweh le pidió el sacrificio de Isaac, primero le pidió el sacrificio de alejarse de su tierra y irse a un país desconocido. Él aceptó primero ese sacrificio y Yahweh realizó con él la alianza. Le prometió la tierra de Canaán entre el Mediterráneo, el río Jordán, para él y sus descendientes. Sin embargo, mis hermanos, sus pruebas continuaron. Su esposa Sara, que antes era Sarai, quien era estéril, logró concebir con la gracia de Yahweh Baruch Hashem y tuvo un hijo, Isaac, que significa risa, a quien amó mucho. Años después, Yahweh quiso probar la obediencia de Abraham Avinu y le pidió en sacrificio a su hijo Isaac. Totalmente angustiado, pero con una emuná inquebrantable, el patriarca aceptó el mandato, condujo a su hijo hasta la cima de una colina para darlo en sacrificio. Pero en el preciso instante en el que iba a matarlo, la voz del malad de Yahweh, Baruch Hashem, lo llamó diciendo: detente, no lo hagas, no le hagas daño al muchacho, porque ahora sé que tú respetas y obedeces a Yahweh, Baruch Hashem. Entonces eso tenemos que hacer usted y yo. Obedecer a papá Yahweh. En Primera de Samuel, capítulo 17, verso 32, dice: y dijo David a Saúl: no se desaliente el corazón de nadie a causa de él. Tu siervo irá y peleará con este filisteo. Allí le estaba hablando de Goliat, porque el pueblo estaba muy desalentado, muy desanimado. Está aquí hablando del desaliento. Job, capítulo 41, verso 22, dice: en su cuello reside el poder y salta el desaliento delante de él. Job 41, 22. En Números también, donde se desalientan, dice: ¿por qué desalientan a los israelitas a fin de que no pasen a la tierra que el Adón les ha dado? Primera de Samuel 17:32. Y dijo David a Saúl: no se desaliente el corazón de nadie a causa de él. Su siervo irá y peleará con este filisteo. Y así fue como pasó. En Isaías capítulo 51, verso 7 dice: escúchenme ustedes que conocen la justicia, pueblo en cuyo corazón está mi Torah. No teman el oprobio del hombre, ni se desalienten a causa de sus ultrajes. Así que tengamos emuná, mis hermanos. En Job capítulo 4, verso 5 dice: mas ahora que el mal ha venido sobre ti, te desalientas al alcanzarte, te
conturbas. ¿Sí? Era humano. Es humano igual que usted y que yo. Pero siempre Papá Yahweh siempre va a dar la vía de escape. Siempre. Aquí la única razón es de que nosotros debemos de soltar lo que nos estorba, mis hermanos. Tenemos que soltar lo que nos estorba. De lo contrario, vamos a estar cargando con todas esas cargas que no nos pertenecen, que no nos corresponden. Así que hasta aquí le dejo estas palabras de discernimiento a toda persona, a toda alma que está afligida, que tiene desaliento, que tiene desánimo, que tiene tristeza, etcétera, etcétera. En Papá Yahweh está siempre la vía de escape. Y acuérdense que es constante la oración. Estar de constante orando y pidiendo rogativas los unos por los otros. Ya miramos las citas del Tanaj, de la Biblia, que necesitamos estar constantemente, no solamente una vez y se acabó, no, es constantemente, amén. Así que yo le bendigo en el nombre de nuestro don Yeshua HaMashiach. Comparta este audio con alguien que tenga el mismo problema, mis hermanos y hermanas, compártalo. No seamos orgullosos, no seamos egoístas, no seamos envidiosos, compartamos, porque usted no puede saber si esto le puede salvar la vida a una alma. Amén. Que Yahweh les bendiga, les guarde, les proteja de todo mal y del terror de la noche, que cuide su salir y su venir desde hoy y para siempre, por los méritos de Mashiach Yahshua Melech Israel. Amén y amén. Legitraó. Hasta luego, mis hermanos. Bendiciones a las naciones, a cada uno de ustedes, mis hermanos y hermanas. En el nombre de Yahshua HaMashiach, se les ama. Amén y amén.